Ana Rodríguez, directora del Departamento del Derecho Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ili, ¿cómo estás? Bien, gracias. Contenta de estar acá. Gracias por acompañarnos. Vemos que hasta el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ha hablado de un riesgo de guerra total. ¿Llegaríamos a eso? No, yo no creo. Es interesante ver cómo la guerra tiene reglas, pero también ese tipo de conflictos que todavía no llegan a esos niveles también los tienen. Y tiene que ver con el derecho del mar. Las reglas en el derecho del mar son muy claras a nivel internacional. Toda embarcación, sea civil o militar, requiere permiso del Estado ribereño para poder transitar por los estrechos. En este caso, el estrecho de Kerch es básicamente lo que es el mar de Azov, cruza el estrecho de Kerch hacia el Mar Negro. Es ahí donde se da este conflicto que tú bien mencionabas, pero aquí estas embarcaciones no se detuvieron, eso es lo que dice Rusia, cuando pidió el alto. Entonces, en derecho internacional, el paso de cualquier embarcación tiene que ser rápido e ininterrumpido, porque si no puede ser una provocación al Estado ribereño o al Estado con el litoral. Entonces, hay circunstancias que podrían atenuar la conducción de Rusia. Sin embargo, Petro Poroshenko, el presidente ucraniano, está tomando muy bien toda esta encrucijada, acusando a Rusia, porque también recordemos que en marzo del año que viene hay básicamente elecciones presidenciales y en este momento la popularidad de Poroshenko no es tan buena. Tienen una candidata, los ucranianos, que es Yulia Timoshenko, que le puede robar cámara a Poroshenko. Este conflicto distrae en este momento y fortalece al mandatario ucraniano actual. El problema es que esta situación ya ha provocado que el Consejo de Europa, representado por Donald Tusk, que es el que lo conduce, pueda pronunciar sanciones hacia Rusia, pero también Donald Trump ya también está diciendo y señalando a Rusia como culpable. Entonces pueden haber sanciones económicas para someter a Rusia hacia una situación que deje en paz a Ucrania. Pero finalmente el motivo en este momento es básicamente de una política electoral que viene para el año que viene. Entonces me parece que es desproporcional citar ya el estado de excepción dentro de Ucrania, que va a durar poco tiempo, no mucho, pero que finalmente pone a esa situación, a este entorno geográfico en una situación difícil y que por supuesto tiene un impacto diplomático respecto de Rusia, exacerba la situación frente a Ucrania y bueno, no es positivo el panorama internacional, pero finalmente estamos viendo cómo la geopolítica no deja de incidir en los comportamientos que Rusia toma en este momento. ¿Cuál es la posición o más bien el reto de la Unión Europea? Sabemos que existe una iniciativa como para relajar las sanciones de Moscú por la anexión de Crimea, esto en el 2014. Vemos que países como Italia llevan la cabeza en esta iniciativa, pero otras como Polonia están pidiendo mano dura. Claro que lo tiene que pedir, porque finalmente Polonia tiene ahí instaladas a las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN. Pero también acercarse mucho a un punto de la frontera de Polonia respecto de Rusia puede ser verdaderamente un acto de agresión que irrumpe con los pactos adquiridos entre Rusia y la OTAN. Entonces, es una situación delicada en este entorno donde la movilización de tropas, por supuesto, puede generar, yo no digo que una guerra, pero sí la provocación a conflictos innecesarios. Entonces, Polonia sí está en un punto difícil y, por supuesto, siempre va a mantener una oposición para que no ocurra un enfrentamiento dentro de su zona fronteriza respecto a Rusia. Entonces, es un entorno difícil y los países del centro de Europa, evidentemente, bajo el tratado de la OTAN, tendrán que cooperar, pero su situación geográficamente no es la misma que tiene Polonia en este momento. Bien, aprovecho tu visita para preguntarte sobre expectativas de esta próxima reunión del G20 en Buenos Aires, la firma del TEMEC. Bueno, yo creo que para nosotros lo más relevante en este momento es la firma del TEMEC o el USMCA, que efectivamente tiene un fast track que asegura con Estados Unidos, aun cuando quede diferente su Congreso a la composición que solía tener, asegura que México entre en ese tratado. Hay que ver cuál va a ser el comportamiento y la reacción del Congreso mexicano respecto a algún tipo de clausulado en donde quieran hacer alguna reserva. Entonces hay que estar atento, pero yo sí celebro en este primer momento la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es un elemento que genera confianza a la inversión extranjera. Por último, te pregunto qué implica o qué impacto podría tener esta ya crisis migratoria, al menos en Tijuana, en la relación bilateral México-Estados Unidos. Todo este sexenio, la intención de Donald Trump desde hace un par de años que llegó al gobierno prácticamente, ha sido que México se convierta un tercer estado
que pueda recibir migración y que la situación migratoria rumbo a Estados Unidos se resuelva aquí, como un tercer estado de recepción. Lo cual, bueno, hay que ver si el nuevo gobierno lo acepta, porque habría que ver bajo qué condiciones y cuál ventaja adquiere México. No hay muchas propuestas por parte del próximo gobierno en temas migratorios, ¿no? Hasta el momento no. Hasta el momento no, y que tendrá que ver con los temas de la política exterior. Hay que ver si se van a mover con una gran cautela y conservadurismo respecto a los principios de la política exterior mexicana en el artículo 89, fracción 10, o van a tener esta visión un poco más abierta que marcó este sexenio de ser más proactivo en la participación internacional y elevar la voz en contra de aquellos gobiernos que no nos parecen. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, supimos que la Cancillería mexicana fue muy activa con la cumbre de Perú para ir en contra de Maduro, ¿no? Entonces hay que ver si este gobierno va a ser mucho más cauteloso y retrocede hacia una doctrina que es la doctrina Estrada, que es la del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, es hacerse un poco hacia atrás y dejar que los demás decidan, porque eso alguna vez lo dijo precisamente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que sería respetuoso de lo que hiciesen otros pueblos, pero también entendemos que ya tenemos un principio de respeto a derechos humanos y que tal vez también tendríamos la oportunidad de abrirnos un poco más para señalar aquello que atenta contra los derechos humanos. Iliana Rodríguez, gracias, de todo un poco hablamos hoy. Sí, es muy interesante el entorno internacional. Gracias, ahora. muy buenas tardes.